bajo maldición. Eso está claro. Hoy en día hay pastores que le amenazan a la gente que si tú no pagas el diezmo, serás maldecido. Si tú no pagas el diezmo, eso te va a pasar. Y siendo que Jesucristo ya nos ha quitado bajo la ley. Él dice que si tú no puedes cumplir de A a Z la ley, entonces estás bajo maldición. Si tú quieres hacerlo, hazlo como está en la Biblia. No agregue, no lo haga de tu forma. ¿Qué vemos hoy en día? Vemos que hoy en día muchas cosas que da problema es el dinero, la plata. Donde sea que tú vayas, hablan del diezmo. El diezmo nunca era plata. Si tú consigues un versículo para mostrarme que el diezmo era plata, estoy dispuesto a leerlo. ¿Por qué queremos quedar bajo la ley si ya Cristo nos ha quitado? Si ya Cristo lo eliminó, si ya Cristo murió con la ley, con todo lo que estaba en la ley, ¿por qué tú lo quieres practicar? Pues si tú no haces el diezmo como es, entonces está bajo maldición, porque hoy en día hay plata que toman en lugar de lo que la gente cultiva. Muchas veces dicen que, pero hoy en día no cultivamos, hoy en día trabajamos. Yo no veo nada de la Biblia, no veo nada que la Biblia dice eso, porque en el tiempo del diezmo había plata. Había plata. Me viene a decir que hoy lo cultivas, pues no agregue nada. No trata de hacer la Biblia más bonita a tu forma, no, déjalo como está. Y si tú no lo puedes practicar, entonces está bajo maldición. En la ley eran todos los primicios. Había que presentar el primer hijo, no el segundo. El primer hijo que había que presentar al templo, no el primer hijo. Y ni tampoco una niña, el hijo, un hijo solamente. El primer hijo que tenías que presentar. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿qué pasa? Vemos que dejan que el niño crezca, entonces le viste al niño para ir a presentar. Y vamos a ver qué dice. En la ley, para presentar al niño al templo, ¿qué había que llevar? Había que llevar un par de tórtolas o 2 palomas. Y había que matarlos porque era un sacrificio. Si hoy en día tú quieres presentar a tu hijo y no lo haces de esta forma, estás bajo maldición. Porque no lo estás haciendo como dice la ley. Porque no lo puedes cumplir. Y antes, si te encontraban trabajando el día del Sabbat, ¿qué hacían contigo? Te mataban. Habíamos leído eso también. Si la ley existía, mucha gente estaría muertos. Si la ley está en vigor, los que quieren practicar el Sabbat estarían muertos, porque trabajan los sábados también. Pues, hermanos, amigos que nos está escuchando, para presentar a un niño, antes en la ley había que hacerlo cuando cumplía 8 días. Cuando cumplía 8 días que podía presentarlo. Si cumplía 10 días, no podía presentarlo más, estaba bajo maldición. Porque había que hacer lo que dice la ley. Y también había que circuncidar al niño. Hoy en día no lo hacen. Pues, ¿estás viendo cómo era la ley? ¿Estás viendo? Había que presentar al niño. Había que ir con un par de tórtolas y 2 palomas. Había que sacrificarlos. El sábado uno no podía trabajar porque si no te mataban. Era exigente. No había excepción para nadie. Era algo que estaba en vigor. Y había que presentar el primer hijo solamente. Hoy en día la gente hace 50 hijos, presentan a todos 50. Y la Biblia dice que el primer hijo solamente, no niña. Pues ¿qué pasa? La pregunta que se sugiere hoy en día, que mucha gente hace, hoy en día dicen que
Ay, pero si no puedo presentar a mi hijo al templo, entonces, cuando nazca mi hijo, ¿qué debo hacer? Pues, déjame decirte que para los cristianos, los niños que sus papás son creyentes, esos niños nacen santos. Esos niños nacen santos. Pero cuando el niño tiene conocimiento para discernir entre el bien y el mal, entonces el niño debe pedir ser bautizado. Debe ser bautizado. Vamos a analizar conmigo para ver que el niño que sus papás son creyentes nace santos. 1 Corintios capítulo 7. Primer Corintios capítulo 7, versículo 13 hasta el 15. Dice así: y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente, que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él, pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente, y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros, pero de hecho pertenecen al pueblo santo. Wow. Hoy en día hay mucha gente que confunde la Biblia, que lo interpreta a su manera. Si nosotros estamos predicando, porque la Biblia reconoce que hay matrimonio, ¿ok? Pero hay mucha gente que convive con otro. Eso pasa en el mundo. Está bien. ¿Qué pasa? Nosotros cuando estamos predicando la buena noticia, si uno acepta creer y el otro no, entonces el que acepta creer será bautizado. Porque la salvación es personal. La salvación no tiene nada que ver con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tu esposa. La salvación es personal. Debes tú elegir ahora por ti. Si nosotros predicamos, porque vemos que allá afuera mucha gente pone condiciones para que uno sea bautizado. De pronto se encuentran a una pareja que estén viviendo juntos, que estén conviviendo, entonces uno acepta creer, de pronto ellos no van a aceptar para bautizar a esa persona que acepta creer. No, debes bautizar al que acepta creer. Pero queremos hacer algo bien claro para los cristianos, para los discípulos. Sabemos que un creyente no tiene nada que ver con los que no son creyentes. ¿Están de acuerdo? Ok, está bien. Sabemos que un cristiano no se puede casar con un no creyente. Eso está prohibido en la Biblia. Pero si cuando yo voy a predicar la palabra y uno escucha la palabra y la palabra le llega y acepta creer, no hay nada que le impide ser bautizado. Él dice así en versículo 13: y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente, la mujer que está viviendo con el que no es creyente, no es porque había creído, entonces fue allá afuera a casarse. No, no era así. Sino que vivían juntos, se habían casados. Pero los dos escucharon la palabra, pero uno acepta creer. ¿Qué pasa? ¿Qué dice ahí? Que si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente, que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él. Si la mujer que es creyente está viviendo con su esposo no creyente y el esposo acepta seguir viviendo con ella,
ella no puede rechazarlo, no debe rechazarlo, pero ella sí puede seguir viviendo con él. No puede decir que no voy a vivir con él porque él no cree. No, debe seguir viviendo con su esposo. ¿Qué pasa? Pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente. Y la mujer no creyente queda santificado por su unión. Si la mujer creyente tiene un esposo no creyente, el esposo queda santificado por su unión, por cuando tienen hijos. No queda santificado para ser salvos. No. Si tú eres un creyente y tu esposo no, Dios puede proteger a tu esposo porque tú eres un creyente. Dios no va a dejar que todo le pase porque tú eres un creyente y Dios tiene compromiso contigo. Dios tiene compromiso con los creyentes, no con los no creyentes. Y dice así, de otra forma, ¿ve? La mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente. De otra forma, los hijos de ustedes serían impuros. Si no fuese así, entonces los hijos que iban a tener serían impuros. Pero de ser así, de ser que uno de ellos es creyente, entonces el hijo pertenece al pueblo santo. Eso es la Biblia, hermano. Eso es la Biblia. La Biblia no hay salida. La Biblia hay que respetarla. Hemos compartido contigo, vemos que la ley, mucha gente quiere seguir practicando la ley hoy en día, pero si tú no lo puedes hacer como está escrito, está bajo maldición, pues la ley no tiene nada que ver con la fe. ¿Sí? La ley no tiene nada que ver con la fe. ¿Qué dice Romanos 3:20? Dice así, porque nadie podría decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Para eso que está la ley, para hacernos saber que somos pecadores, porque en realidad nadie, ni el pueblo de Israel, podría observar la ley de A a Z, de comienzo a fin. Y es por eso que Cristo nos ha liberado a todos de la ley. ¿Cómo lo hizo? Pagando el precio con su muerte. Amén. Yo te invito a que siga viendo con nosotros, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que decirte sobre la Biblia. Que Dios me les bendiga.